Querida familia, ya estamos aquí desde Tijuana saludándolos, confiando en Dios que todos y cada uno se encuentren bien, prosperando en su espíritu, en su alma, en su cuerpo, en sus decisiones, en todo lo que Dios tiene para ustedes. Son bienvenidos, es bienvenido sobre todo el Espíritu Santo, dador de vida, portador de todo lo bueno que nosotros podamos recibir. Gracias te damos, Señor, por estar aquí, por estar con nosotros. Gracias por la fortaleza que viene de ti, por ser escudo alrededor de nosotros, por ser quien levanta nuestra cabeza, por ser nuestro amigo fiel, justo y verdadero. Ahí en tu casa dile: bienvenido seas, Espíritu Santo, bienvenido seas, Señor, bienvenido a mi ciudad, invítalo a tu ciudad, bienvenido a mi estado, Señor, bienvenido a Tijuana, que nos encontramos aquí a Baja California, bienvenido a México, Señor, bienvenido a Estados Unidos y a las naciones de la tierra. Señor, sabemos que tú ya estás haciendo las cosas, que tú estás obrando y que con nuestros ojos vamos a ver la manifestación de Dios. Vamos a ver milagros, prodigios, vamos a ver la gracia capacitadora moviéndose, entrenándonos para que podamos ser esa iglesia que gobierna con justicia y con verdad. Gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo, por sostenernos, por ayudarnos, por cuidarnos. Gracias, Señor, porque los ángeles del Señor acampan alrededor de nosotros y nos defienden. Gracias, porque aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos. Gracias, Señor, porque tus hijos somos libres del temor. Somos libres de la ansiedad, somos libres de los odios, de los rencores, de las rencillas. Gracias, Señor, somos libres. Empieza a compartir el mensaje, compárteselo a tus amigos, compárteselo a través de las redes sociales para que otros se conecten a la frecuencia del cielo, para que otros conozcan al Todopoderoso Dios justo y verdadero. Te amamos, Señor, amamos tu presencia, amamos quien tú eres. Gracias, Señor, gracias, gracias por estar aquí. Gracias por ayudarnos, gracias por cuidarnos, gracias, Señor, por todo lo bueno que haces por nosotros. Te amamos, Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Bueno, como estamos en tiempos de oportunidad, y es una palabra que el pastor constantemente dice, estamos en tiempos de oportunidad. A ver, vamos a descifrar lo que sería oportunidad. Es que viene alguien y te propone algo, y en ese momento, cuando a ti te lo proponen, estás en el valle de la decisión, lo tomo o lo dejo, lo hago o no lo hago, voy o no voy. Y ese momento es crucial en la vida de nosotros. ¿Por qué? Porque cuando las oportunidades vienen, Dios nos está diciendo, tómalas, ¿sí? Pero miren, la más grande oportunidad que tiene hoy la humanidad es de caminar con Dios. Es de afirmarse en su caminar con Dios. Es de fortalecer su espíritu. Esa es la más grande oportunidad que la humanidad puede tener. Si tú le estás compartiendo a alguien, ese alguien está recibiendo su más grande oportunidad. Más que comprar una casa, un carro, entrar en un negocio, tener cualquier cosa, la más grande oportunidad. Y si a ti alguien te está compartiendo, estás teniendo la más grande oportunidad de conocer al autor de la vida, de renovar tu mente, de renovar tu entendimiento, de entrar a la dimensión de una vida completamente nueva. Entonces, ¿qué nos toca, amados? ¿Qué nos toca cuando viene la oportunidad de crecer en las dimensiones del cielo? Tómala. ¿Cómo sería esa oportunidad? Ahorita los domingos, todos los domingos nos reunimos. Entrar es una oportunidad para crecer. Amén. Los martes el equipo de los pastores predican. Ahí tienes una oportunidad para crecer, para madurar en tu relación con Dios. Los jueves tenemos nuestra reunión general. Nos juntamos de varios estados. De ti y de mí depende
que otros se conecten a la oportunidad. Sí, por ejemplo, yo recibo, me quedo con algo, pero doy. Y ese es el principio que Dios nos enseña a través de la palabra de Dios. Él recibe del Padre, se da, se queda con algo y nos da el Espíritu Santo. Entonces estamos completos, tenemos al Padre, tenemos al Hijo y tenemos al Espíritu Santo. Toma nota de lo que acabo de decir porque nunca lo había dicho, me lo dijo el Espíritu Santo. Toma nota y toma notas cada que nos reunamos. O sea, si lo haces en tu celular, si lo haces en una libreta, porque tú vas guardando las citas bíblicas y eso te da la capacidad de expanderte. ¿Sabes qué? Muchos quizás no saben que cambiamos la hora. Y bueno, alabado sea Dios por todos los que están entrando, por todos los que se están conectando y por todos los que se van a conectar. Entonces, dice la palabra que Dios dio a su Hijo Jesucristo para que todo aquel que en Él crea no se pierda la oportunidad, mas tenga vida eterna. ¿Cómo tú y yo vamos a tener vida eterna? Cuando tomamos la oportunidad de recibir al Salvador del mundo. Mira, no tienes que probar, ni con una pulserita roja, ni con un ojito que todo lo ve, ni tienes que probar con un amuleto, ni tienes que hacer una manta caminando. Solamente es creer que el Hijo de Dios vino a darnos vida y vida en abundancia. Ahora, aquí también todos tenemos que ver en qué nivel estamos viviendo. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo percibimos a Dios? Porque me encanta, ¿no? Yo platicando con esta preciosa joven que me decía, yo puedo decir muchas cosas, pero de lo que sí estoy segura es de que el papá de mi hijo lo quiere mucho a mi hijo. Entonces le dije, ¿él es su proveedor? No. ¿Él lo ve constantemente? No. ¿Él lo atiende cuando él tiene una necesidad de salud? No. Entonces, ¿qué clase de amor le está dando? Un amor en donde no es sacrificial, un amor cómodo. Y el amor de Dios no es cómodo, amados. El amor de Dios fue tan sacrificial que hasta la última gota que había en su cuerpo cayó en el suelo por causa de nosotros. Pero nosotros, la iglesia, el cuerpo de Cristo, también tenemos que amar con un amor sacrificial. Y entonces eso significa que hay cosas que tienes que dejar de hacer por causa de Él. Entonces Él viene a ser tu prioridad. Para muchas mujeres su prioridad es el hombre con el que viven, o su novio, o su marido. Eso quiere decir que el orden no está bien. Tenemos que poner orden. Aquí tenemos que entender, nuestra prioridad es Cristo. No puede haber otra prioridad en nosotros, amados. Jesús es nuestra prioridad. Jesús es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va a poder ir al Padre si no es por causa de Jesús. Entonces, todo lo que la humanidad pueda hacer para obtener a Dios, se equivoca si no es a través de Jesucristo. Sí, Señor. Jesucristo es el camino. Jesucristo es la verdad. Ahora, ayer yo tuve la oportunidad de compartir con un grupo de mujeres filipinas. Yo los conocí, este grupo, hace 18 años. Tenemos 19 años viviendo en San Diego. Y este grupo, pues son líderes. Hay varias pastoras dentro de este grupo. Y yo les hice una pregunta. Yo me quedé helada y congelada. No te lo compartí. Les pregunté, ¿qué es Sión? Una no me lo supo contestar. Una. Yo hoy te pregunto, ¿tú sabes lo que es Sión? Porque como cuerpo y como iglesia, constantemente en la Biblia leemos Sión, la palabra Sión. Entonces, tenemos que saber lo que es Sión. Y Sión son las dimensiones celestiales. Y es el lugar en donde debe de estar la iglesia. De ahí gobernamos, de ahí predicamos, de ahí hablamos, de ahí compartimos, de ahí adoramos, de ahí clamamos. Porque si nosotros lo hacemos en el plano terrenal, pues
nos vamos a ir de boca. La iglesia tiene que entender esta dimensión. Di conmigo, yo tengo que entender lo que es la dimensión del Espíritu. Entonces, cuando tú y yo entendemos lo que es Sión, entonces muchas cosas y mucho entendimiento se te va a abrir. Es nuestro destino, es donde tenemos que ir. Así es. Y cuando llegas a Sion es cuando has alcanzado la madurez en el Señor. Cuando eres guiado por el Espíritu, eres obediente a Dios. Entonces llegas a esa dimensión de Sion. Ahí está la congregación de los primogénitos. Ahí está esa congregación de los primogénitos, es la congregación de los herederos. Tenemos una herencia en el Señor. Y tenemos que enfocarnos para llegar a nuestro destino. Cuando empezamos en la fe es una carrera que nos tiene que llevar a madurar y a entender las cosas espirituales. Y cuando llegas a Sion, llegas a los lugares celestiales donde está Cristo, así juntamente con Cristo estamos sentados allí. Y ahí podemos escuchar la voz de Dios, podemos oír la voz de Dios, vivimos con cielos abiertos. Y es muy importante que la iglesia madure en este tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos que avanzar el reino de Dios. El reino de Dios tiene que ser avanzado en la tierra y Dios por eso constituyó la iglesia. Trabajamos con herederos y trabajamos juntamente con Dios. Fíjense lo que dice en el Salmo 84, versículo 7. Salmo 84, 7 dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Sí, mira, ¿cómo es que la iglesia va a ir de poder en poder? Cuando pasamos una prueba y es aprobada la prueba, ya vamos de poder en poder. Y luego viene otra prueba. ¿Y qué pasa? Vamos de poder en poder. Pero cuando nosotros estamos en una prueba y esa prueba no la resolvemos de una manera adecuada, entonces ni poder, ni unción, ni autoridad vamos a tener. Tenemos que entender cuándo viene una prueba, cómo tenemos que... Mira, entender también que siempre va a haber una solución a la prueba. Siempre. Siempre. Sea cual sea la situación que tú y yo estemos pasando, siempre va a haber una solución. Mire, tuve una mañana un poquito especial, o bastante especial. Me aventé un promedio de 10, 11 llamadas. Yo salgo a Nueva York con mi hija el martes porque mi hija se va a vivir a Nueva York. Entonces, cuando yo compro el boleto de avión, yo lo compro por millas porque tengo un estatus dentro de una aerolínea y es una bendición porque lo compro con millas pagando $11. Pero yo le mando a Jaciel, a mi hija, la reservación y me dice, perfecto, mamá, todo está bien. Y pues yo me quedo con el perfecto. Entonces, tomo la decisión de rentar un carro porque yo llego a las 5:30 de la mañana, entonces rento el carro, pero en la mañana, porque el Espíritu Santo me guió, porque no podía haber sido de otra manera, dije, voy a ver a qué aeropuerto llego. Y cuando me voy dando cuenta, yo había hecho la reservación del carro en el aeropuerto, en otro aeropuerto, y me voy dando cuenta que la reservación que tenía mi hija en otra aerolínea era en otro aeropuerto. Entonces en ese momento me comunico a la aerolínea y la mujer se portó increíble y me dice, mira, el aeropuerto a donde tú llegas, al aeropuerto a donde va a llegar tu hija, es un promedio de 1 hora. Bueno, los que saben, yo tengo un problemita y no soy muy buena para orientarme. Y ya mi cabeza empieza, híjole, yo me voy a tener que ir sola con el GPS que me va a ir diciendo para dónde. En una ciudad donde en mi vida he estado, donde me decía la mujer, hay mucho tráfico, señora. Y yo, Dios mío, ayúdame. Me venían las cosas así en la mañana, como diciendo, ¿y ahora qué voy a hacer? Como el Chapulín, ¿verdad? Colorado. De ahí, pues cancelo la reservación que hago en el aeropuerto incorrecto y de ahí me brinco a hacer una nueva reservación y luego algo de lo que me requieren no lo tengo, vuelvo a cancelar la reservación y entonces viene el pastor y me dice, mira Jackie, la realidad es que para todo el montón de maletas que llevan, porque mi hija lleva, para que te cuento, es mejor que rentes una minivan. Entonces, pues empezar a buscar precios,
con los horarios que yo requiero, que es llegar muy temprano, y de repente encuentro una van. Entonces me comunico a la compañía donde estoy rentando y con algunos contratiempos también para poder rentar. Y yo no puedo más que confiar en Dios, porque de veras, yo voy con 3 maletas grandísimas y con mucho peso. Pero Dios ya tiene la solución. Y yo me veo entrando al departamento de mi hija, no sé ni cómo, cargando las maletas, porque mi pastor, su pastor, nuestro pastor, ha sido mi maletero. Porque yo cuando era chiquilla, mi mamá me decía, ustedes no carguen nada, ustedes van a cargar a los hijos, ustedes tienen que estar bien. Y ay, mi marido ha sido de veras una bendición, porque cuando viajamos con nuestras hijas es una de maletas y una de correr. Y ahora pues también con las pastoras, ahí anda nuestro maletero, ¿verdad, mi amor? Que es una bendición. Entonces, ¿qué va a hacer Dios? Hoy, ahorita que entraba aquí a la casa de Rafa y Mari, que es una bendición que nos permiten reunirnos aquí en Tijuana, yo le dije al Señor, gracias Señor, por todos los ángeles que nos van a estar esperando en el aeropuerto, preparados para ayudarnos. Gracias Señor. Entonces, yo no puedo predicar lo que yo misma sé que Dios ya tiene la solución. Y tú puedes decir, ay, pues es una simpleza. Bueno, quizás para ti es una simpleza. Para mí sí es así como que llega a una ciudad de tantos millones de habitantes, tan complicada por todo lo que escucho. Pero aún Dios nos va a sacar adelante. Y Dios nos va a hacer prosperar en todo lo que hagamos. Pero aquí dice, irán de poder en poder y verán a Dios en Sión. Tú y yo tenemos que posicionarnos en Sión. Y ahí vemos a Dios, ahí oímos de Dios, ahí entendemos, ahí viene la revelación, ahí viene la sabiduría. No quieras vivir de lo terrenal, te vas a ir de boca. Tienes que entender que tenemos que vivir de la dimensión del cielo, de la dimensión del cielo. Y Dios nos va a llevar a esa posición. Cuando alabamos, Salmo 147, 12. ¿De dónde alabamos? De Sión. Alaba a Dios, Jerusalén, alaba a tu Dios, oh Sión. La iglesia adora, alaba, todo lo hacemos de ahí, amados. ¿Qué necesitas? Necesitas sabiduría, pídela a Dios y Él te dará más abundantemente de lo que esperas o pides. Amén. Amén. O sea, más. Yo te los digo, yo iba armando la estrategia de cómo tenía que ir haciendo. Señor, ayúdame. Y de repente, carabacashana más así que ya no puedo. Enséñame, guíame, instrúyeme, capacítame, dame todos los elementos, porque por ejemplo en una de mis montón de llamadas, en el Expedia, la compañía donde rento el carro, le digo, voy con maletas muy grandes, es posible que alguien me pueda ayudar, y me dice, en el momento que llegue la camioneta del shuttle, tú le puedes decir al Señor, ¿me puede ayudar? O desde el momento que entras al counter a recoger tu carro, desde ese momento necesito ayuda. Y pues si el Señor me dice que yo pida, entonces yo voy a pedir. Muchas veces, iglesia, no hablamos. La gente, bueno, yo conozco mucha gente tímida, me da pena. No sé cómo decirlo, no sé cómo pedirle. Te voy a decir una iglesia que gobierna no tiene pena. Me encanta lo que siempre el pastor dice, pena robar. Eso sí nos debe dar pena, robar. Nos debe dar pena transearnos a alguien. Nos debe dar pena hacer algo incorrecto contra la iglesia, contra el cuerpo y contra la gente. Eso sí nos debe de dar pena. Pero pena pedir ayuda, nunca tengas pena de pedir ayuda. Te voy a decir una cosa, Dios en el sistema pone ligamentos, y cuando pone un ligamento y pone otro es para unir, para unificar, porque un ligamento lo necesita el otro para funcionar. Si yo no tengo este ligamento en este dedito va unido a otro ligamento acá y otro ligamento acá, y eso es lo que permite que yo levante mi mano.
Y la información que me da el cerebro, la cabeza. Pero la información que me da la cabeza, que es Cristo, me da la capacidad de que mi movilidad sea buena, sea perfecta delante de Él. Entonces, bien conectados a Sion, bien conectados a la cabeza, vamos a poderlo hacer todo. Digan, todo. Estás en una situación difícil económicamente, no tienes recursos, no tienes entrada, no sabes qué hacer. Busca el reino de Dios primeramente. Amén. Y todo te será añadido. ¿Qué significa eso? Significa que Él te va a dar la estrategia, te va a dar el negocio, te va a dar la habilidad de generar economía, te va a dar la capacidad de expandir tu visión. Yo hablo con mucha gente que tiene negocios y yo le pregunto, ¿cuál es tu visión? Porque la mayoría de la gente tiene un negocio y su visión es el negocio que tiene. La visión de Dios, cuando Él creó cielos y tierra y establece el globo terráqueo, pues pone muchas naciones. ¿Y sabes qué? La visión de Dios es que nosotros tengamos la visión para expandernos, para expandernos a otras ciudades. Nosotros estuvimos, ahora que fuimos a Mérida, en un pueblo mágico que se llama Maní, que está en Yucatán. Eso fue una manera de expandernos. Yo le decía a la pastora María, nos urge que se conecten más niños de Maní. ¿Por qué? Porque fue y se aventó la semilla en Maní, pero ahora queremos ver que esos niños se conectan. Queremos ver que otras familias se conectan. Queremos ver el fruto de la obra redentora que el Señor ya hizo en la cruz en Maní. Te voy a decir una cosa. A todos los niños en el evento y a varios adultos se les entregaron camisetas. Y yo hoy por hoy continuamente pienso y digo, imagínense todos esos niños que traen la camiseta, deja que el león ruja. Qué tremendo mensaje se está soltando en Maní. Estuvimos en Querétaro, se entregaron camisetas. Ahí está el mensaje. Estuvimos en Mazatlán. Ahí está el mensaje a través de una camiseta. Entonces, nosotros, la iglesia, tenemos que ser visionarios para expandir nuestra visión. Tienes un negocio, expande la visión de tu negocio. Que cruce fronteras, que vaya a otros estados. Pero si tu visión es solamente pocos, ahora, tú tienes venta de catálogo. Ten la visión. El catálogo, muchas cosas llegan por catálogo a la casa, a la dirección que tú das. Expande tu visión, expande tu visión, genera economía. Hoy es tiempo de oportunidad. Genera economía, conectándote a las dimensiones del cielo. ¿Vendes en 5 tiendas? Vende en 15 tiendas. Y haz una lista. A ver, ¿cuántos negocios están alrededor del negocio donde entrego? Ok, yo tengo que hacer un estudio. Hay esta tienda, esta otra tienda, esta otra tienda. Son tiendas estratégicas. Ay, es que no quisieron, pastora. No te desanimes. Vuelve a tocar. Sigue tocando. Sigue tocando. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a ganar? Vas a ganar más clientes y vas a tener la capacidad de generar más economía. Pero también, amados, tenemos que aprender a dar en el reino de Dios. Tenemos que aprender a ser proveedores del reino de Dios. A mí mucha gente me pregunta en dónde deposito. Mucha gente quiere dar a la abuelita, a la tía, a la prima, al orfanatorio. Está bien, pero nosotros como hijos de Dios, el primer lugar donde tenemos que dar nuestros diezmos y ofrendas es en la casa espiritual en donde nos alimentamos. ¿Sabes qué? A mí me da mucho gusto cuando alguien me manda un mensaje y me dice, pastora, quiero empezar a diezmar, deme la cuenta. Y te voy a decir por qué me da gusto, no por el dinero que van a dar. Porque hay gente que me dice, es que es bien poquito. Y yo le digo, no es lo poquito, es el acto de obediencia. Amén, amén.
La gente piensa que dar 300 pesos de diezmo, ay, no es que me da pena dar eso. No, no son los 300 pesos. Es el desprendimiento que hay en tu corazón para darle a Dios lo que es de Dios. Cuando la iglesia empieza a darle a Dios lo que es de Dios, entonces la iglesia va a florecer y vamos a tener una iglesia que no es pobre, que no es mezquina. ¿De cuáles cristianos eres tú? ¿De cuáles? O sea, haz un análisis de qué tipo de cristiano soy yo. ¿Del que quiero retener y lo quiero todo para mí? ¿O eres de los hijos de Dios que dan? Y yo te voy a decir, el más grande ejemplo que Jesús nos dio fue dando su vida. Y mira, el diezmo no necesariamente y no únicamente es con bienes materiales. El diezmo es también nuestro tiempo. El que tú te conectes los domingos, le estás dando tu tiempo al Señor. Que tú te conectes el martes, el jueves, los sábados con los chiquitos, los viernes con los jóvenes, le estás dando tu tiempo a Dios. Y si tú y yo le damos nuestro tiempo a Dios, entonces Él nos va a dar más capacidad, más. Expande tu territorio. ¿Qué significa expandir el territorio? Haz de cuenta que tú tienes una casa de campaña y esa casa de campaña viene con unas estacas. Y esas estacas te dan la capacidad de expander. Pero si esas estacas las pones pegaditas, ¿qué pasa? La casa de campaña se cae. Y el Señor nos dice, expande tu visión. Y muchas veces, iglesia, la iglesia no tiene la capacidad para expander su visión. Es de corta visión y por eso las casas se caen. Se caen las familias, se caen los matrimonios. Por eso no vemos un renacer, por eso no vemos un despertar en muchos hogares. Por eso vemos división. ¿Cómo yo tengo que sacar al enemigo? Lo tengo que sacar con las decisiones que yo tengo. Yo te voy a decir una cosa. Satanás, te vas de mi casa y te vas de mi vida. No, Señor, así no se saca a Satanás. A Satanás se saca con actos de obediencia. Yo no puedo decirle a Satanás, vete en el nombre de Jesús, cuando yo estoy haciendo cosas indebidas. Yo tengo la autoridad de reprender a Satanás cuando yo estoy viviendo la vida que Dios me demanda que yo viva. Yo me muero de la risa porque yo veo muchos hijos de Dios soñados, preciosos y maravillosos que se la pasan reprendiendo. Nosotros no reprendemos. Nosotros le ordenamos al enemigo que se vaya, que no tiene lugar en nuestras vidas. Pero antes hay una demanda, que vivamos bien, que vivamos adecuadamente, que vivamos en integridad, que estemos en orden, ¿Qué significa? Pon en orden tu vida. Yo te recomiendo esto, toma un día, una tarde y vamos a ver cómo estoy, en qué áreas tengo que mejorar. Soy impuntual, tengo que ser puntual. Me comprometo a una cosa, no la cumplo, tengo que cambiar. Tengo la tendencia a ser lujurioso, la manera como veo a una mujer en la calle no es correcta, tengo que cambiar. Entonces, vamos haciendo como un autoanálisis de esas áreas en las que estamos mal. Entonces, esos espíritus familiares se van a ir de nuestras vidas. O sea, no reprendas a los espíritus familiares cuando tú mismo no estás entendiendo que es con el acto de obediencia la mejor forma de reprenderlos. Por eso nosotros ya no vamos a las casas a orar por las casas. Ay, pastora, puede venir a orar por nuestro negocio, puede orar por nuestra casa. No es, o sea, lo hacemos como un acto donde estamos invitando a Dios. Pero los dueños del negocio, si son tranzas, si andan chuecos, si están viviendo una vida desordenada, Dios no va a bendecir ese negocio. Así yo me ponga de cabeza y me dé 3 marometas en el negocio. Así brinca y te pido y te ruego, Señor. No, el Señor sabe los corazones de los dueños del negocio. El Señor me dice, cállate ya aquí. Mejor no andes orando. Y por eso somos más precavidos y más cuidadosos. ¿En dónde oramos? ¿Cuándo oramos? ¿Por quién oramos? ¿Por qué, amados? Porque yo no te voy a cambiar, pero el Espíritu Santo sí.
Y el Espíritu Santo es el que trae convicción a nuestras vidas de lo que es correcto y de lo que es incorrecto. Y yo cuento esto porque fue una de las cosas más fuertes que yo viví cuando yo recién tuve un encuentro con Jesús. Yo estudié diseño de ropa, entonces yo me cosía todo. Entonces yo en la mañana me hacía una blusa y ya me la ponía para la tarde y yo me hacía la faldita. Y yo traía una mini falda de este tamañito, mini falda. Hay la faldita y hay la mini. Yo traía una mini falda blanquita, muy mona, con mi blusa que me acababa de hacer. Y yo tenía, ¿qué será? Yo creo que unas 3 semanas yendo a la congregación. Y de repente, ese día iba a haber un curso de 1 año al cual yo me comprometí a entrar, pero las sillas no las acomodaron así, como auditorio, sino que hicieron un círculo. Y cuando tú traes una faldita de ese vuelo en un círculo donde todos te están viendo y tú con la faldita, yo con la faldita bien mona, y ya sabes, te la jalas para acá, se te sube por acá. Te la jalas para acá, se te sube por... Y yo no me podía concentrar en la clase, no me podía concentrar. El pastor hable y hable. Le quitan tela y no le quieres jalar tela, que no hay. Exactamente, yo le quité tela, yo la hice mini. Podía haber sido más larguita, podía haber sido más discreta, pero no, como yo estaba acostumbrada, pues la hice chiquita. No, ¿sabes qué hice cuando llegué a mi casa? Me sentía tan avergonzada de estar y había varios pastores que estaban tomando la clase porque venían de otros estados y habían decidido congregarse en esta comunidad y era parte de la dinámica de cómo operaba esta iglesia. Entonces, cuando yo salí de ahí, agarré la falda, la tiré al bote de la basura y dije, en mi vida me vuelvo a poner una minifalda. ¿Quién me dio la convicción? El Espíritu Santo. Hay muchos que no les llega la convicción. 1 año, 2 años, 3 años, 4 años. Digo, ¿cuándo se van a convencer, Dios mío? Que andan enseñando por acá, que andan enseñando por allá, que andan enseñando... Oye, convéncete. Si Dios está hablando a ti, hoy es el día agradable. Convéncete. No puedes seguirte vistiendo de esta manera, mujer. Una manera provocativa, insinuosa. No está bien. Por eso la palabra nos dice que nosotros debemos enseñar a los jóvenes. Entonces, yo pasé esta vergüenza y te voy a decir una cosa. Jamás en mi vida la he vuelto a pasar. Ni la voy a volver a pasar porque ya tuve convicción. Porque ya entendí. Entonces, la iglesia tiene que entender qué quieres, a dónde quieres ir, cuál es tu visión, cuál es tu llamado, cuál es tu propósito. Para eso, entonces, empezamos a trabajar en esas áreas. Yo tengo toda mi vida impuntual, mis padres son impuntuales, Oye, ¿qué crees? ¿Que es honra? ¿Que es bueno ser impuntuales? Soy impuntual, ya saben que voy a llegar tarde. Todo el mundo sabe. No, señor, tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar, porque el enemigo prepara todo para que llegues tarde. Y miren, yo podía haber llegado tarde con el mundo de llamadas que hice, pero cuando volteé y vi el reloj, muévete, Jackie. Muévete, desconéctate y a darle. ¿Sí o no? ¿Por qué? Porque yo tengo un compromiso con Dios y contigo. La iglesia tiene un compromiso con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo no llega tarde, amados. Y esa es la razón por la que nosotros tenemos que aprender a ser puntuales. Entonces, hay muchas áreas en las que Dios quiere trabajar contigo y conmigo. Sí, haz a Jesús tu prioridad. Él puso como prioridad a la humanidad. En vez de ser el Rey, el Señor Todopoderoso, dejó su divinidad por ti y por mí. Y eso, amados, nos da la capacidad de ser como Él, pensar como Él, querer ser como Él. Él es tu modelo, Él es mi modelo. La humanidad ha seguido los modelos, ha seguido los diseñadores. ¿Qué es lo que sigue la humanidad? Hombres perdidos. A mí me llamó mucho la atención porque ayer platicando con mi hija me contó que acaba de dar un concierto, obviamente no sé de quién, pero en el concierto murieron 8 personas. ¿Alguien sabe de eso? 15. 15 ya. Infartos. ¿Por qué? Pero, ¿sabes qué salió en la noticia ayer ya después de lo que me leyó mi hija? Que había gente que estaba enterrando inyecciones en él. Entonces,
inmediatamente infartos. Y en ese momento, cuando ella me platicó, ¿te acuerdas lo que nos platicó la satanista? A ver si te acuerdas, María. Una satanista que ministramos hace como unos 17 años, nos contó cómo los satanistas entran a los conciertos. Cómo entran y hacen así, hipnotizan a la persona. Y luego de que le hipnotizan, las llevan a lugares donde las violan, las hacen beber sangre. Esos jóvenes regresan después de que les quitan la hipnosis, llegan a sus casas completamente trastornados. Obviamente no todos los conciertos, regularmente son conciertos de música heavy metal y rock y todo ese tipo de conciertos, ¿verdad? Entonces, iglesia, estos jóvenes fueron algo, supuestamente tener un poco de placer. Jaciel me platicó, mamá, yo nunca te había dicho esto, pero cuando yo llegué a vivir a San Francisco fuimos a un concierto. Iba con una compañera de la escuela. Dice Jaciel que en el momento que empezó la primera canción, se empezaron a empujar. Y cuando ella, y dice, mamá, yo estaba casi hasta enfrente. Cuando ella empezó a ver eso, ella le dijo a la amiga, vámonos. Dice, mamá, ni siquiera la primera canción terminé. Para esto, no nos dejaban pasar, mamá, yo iba dando codazos, patadas para que me dejaran pasar, porque era un tumulto de gente. ¿Y sabes qué? José prefirió correr. Y a veces nosotros tenemos que correr de ambientes, de gente, de espacios en donde la iglesia no debe de estar. Es mejor correr. Tú sientes algo en tu espíritu, córrele. Tú sientes incomodidad en donde te encuentras, salte. Porque es Dios quien te está moviendo, es Dios quien te está sacando. Amén. A veces esa voz no la discernimos. A veces esas voces, ¿cuántos de estos jóvenes se pudieron haber salvado? Pero ¿sabes qué? El que estaba promoviendo todo esto era el cantante. Y yo le decía a mi hija, es que debe de haber una demanda contra el cantante. Porque el cantante era el que estaba generando que se golpearan. Él era el que les decía, ¿cómo se llama slam? ¿Cómo se llama? Slam. ¿Mm? Y ese slam es una danza que no es de ahorita, tiene 3, 4 mil años. Tiene 3, 4 mil años. O sea, eso tú lo lees en la Biblia, al punto de que se desangraban. Obviamente son prácticas del infierno, amados. Por eso nosotros tenemos que ser una iglesia que gobierna con justicia para enseñar, para motivar, para entrenar, para capacitar, para ayudar. No una iglesia muda. No una iglesia que solamente está con la expectativa de ver, sino una iglesia que genera vida. Yo, ¿sabes cuántas veces he entrado al Oxxo y he visto jóvenes saliendo con cerveza que me los pongo? No tomes, no manejes tomando. Miren, íbamos a recoger a nuestras hijas de una boda. Era a las 2 de la mañana terminaba la boda. Ya estábamos nosotros afuera esperándolas. Antes de que ellas salieran, salen 5 jóvenes. 4 muchachos y una muchacha. Venían totalmente alcoholizados. Venían que no podían cruzando la calle y mi corazón empieza. Cariabasata, pero Padre, protégelos, Padre, te pido por ellos. Se suben al carro enfrente de nosotros. Con trabajo se subieron, amados. Venían bien borrachos, bien borrachos. Ahora, el peligro que corren esos muchachos y el peligro que corren aquellos que van cruzando alrededor de esas avenidas. Más y más tenemos que hablar en contra del alcohol. Más. La iglesia tiene que hablar en contra del alcohol. ¿Por qué? Porque cada 35 segundos está muriendo alguien por un accidente de carro. Por alcohol. Y puede ser cualquiera de nosotros. No te calles. No te calles cuando veas a un joven fumando. Yo se lo dije a unos jóvenes ahora que estamos en Guadalajara. ¡No fumen! Se me quedaron viendo. ¡No fumen! Les hace daño. A mí no me importa que digan vieja metiche. Créeme, son semillas. Yo prefiero sembrar una semilla de vida a quedarme callada y que sea una semilla de muerte. La iglesia está para gobernar. La iglesia está para hablar. La iglesia está para motivar y llevar a la gente a su destino. La iglesia tiene el poder y la autoridad de hacerlo. No te calles. No te calles. No te calles, habla, no tengas miedo de hablar,
porque tú puedes generar vida. ¿Ok? Entonces, hoy vamos a orar antes de que el pastor empiece a predicar y vamos a pedirle a Dios por los cambios que tenemos que hacer, iglesia. ¿Les parece bien? Cierra tus ojos ahí donde estás y dile, Señor, no puedo solo. Tú eres el único, Señor, que puede ayudarme. Hoy levanto mis manos, me rindo al que todo lo puede. Ayúdame, Señor, a entender que no se trata de andar reprendiendo aquí y allá, sino de vivir una vida que te honre con mis pensamientos, mis ideas, mi comportamiento, mi estilo de vida diariamente. Que te honre con todo lo que yo haga. Que tú seas de principio a fin mi fortaleza, mi escudo alrededor de mí. Hoy yo renuncio a todo aquello que impide que yo pueda ser esa iglesia gobernante, esa iglesia fuerte, capacitada para toda buena obra. Hoy yo decido porque quiero alinearme, sacudirme de todo aquello que me impide ser parte de esa iglesia que te adora en espíritu y en verdad. Hoy yo renuncio a toda necedad en mi corazón, a todo espíritu de orgullo, de pasividad, de desánimo, de tristeza, de ansiedad, de depresión, de alcoholismo, de tabaquismo, de enojo, de pleito. Renuncio en el nombre de Jesús. Renuncio a toda promiscuidad sexual. Renuncio a todo aquello que me impide ser esa iglesia por la cual tú, Señor Jesús, moriste en la cruz. Hoy me levanto para caminar en obediencia. Renuncio a toda rebeldía en mi corazón, a toda desobediencia. Y hoy decido ponerte como mi prioridad en todo, por todo y para todo. De hoy en adelante, tú, Señor Jesús, tienes el lugar que te mereces en mi vida. Te amaré por sobre todas las cosas, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, amén. Buenos días a todos. Hoy es el mejor día de nuestras vidas. Hoy es el día de oportunidad. Y como dice mi esposa, hay oportunidad ahorita, pero algo muy importante es la obediencia. No podemos tener oportunidad si no hay obediencia. Si nosotros hacemos lo que queremos, es imposible. Lo único que hacemos es meternos en problemas. Entonces, sin Dios nada podemos hacer. Sin Dios tenemos un propósito de estar en la tierra, y ese propósito tienes que desear que se cumpla en tu vida. No vivas para lo temporal, porque lo temporal se acaba. La promesa de Dios es vida eterna. Entonces vive para lo eterno, enfócate en lo eterno. No te enfoques tanto en lo temporal, porque al final de cuentas lo temporal, como dice la misma palabra, es temporal. Así es por un tiempo solamente, así como nuestra vida es temporal aquí en la tierra. Aquí es nuestra vida, y la vida se va muy rápido. Yo me acuerdo cuando tenía 21 años y ahorita ya para qué les digo, ¿no? El domingo pasado fue, me dijo mi esposa, diles qué edad tienen. Y primero aventé un mensaje y luego les dije mi edad, ¿verdad? Entonces quiero empezar compartiendo un poco de cuando yo empecé a leer la Biblia, porque es importante si vivimos en tiempos de oportunidad. La Biblia es nuestra herencia. Amén. Por eso se llama Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. Entonces hay un testamento de parte de Dios para tu vida. Pero si no lo lees, pues no te vas a enterar. Y la gente cree en Dios, le cree a Dios. Pero yo digo, ¿tú crees en Dios? Sí. Pero le crees a Dios. Una cosa es creer en Dios y otra es creerle a Dios. Porque cuando tú le crees a Dios, vas a ser obediente. Yes. Cuando no le crees, es que oyes lo que Dios dice, pero no lo haces. No podemos ser solamente oidores de la palabra, sino hacedores de la palabra. Di conmigo, hacedores, no oidores. Hacedores, no oidores. Y cuando eres hacedor es porque le crees lo que Dios te dice. Amén. Entonces yo quiero darles un poco el testimonio cuando empecé a leer la Biblia, porque algo que me impactó cuando empecé a leer la Biblia es que yo empecé a conocer un Dios muy poderoso en la Biblia. Entonces necesitamos conocer ¿qué fue lo que cambió mi vida? El Dios de la Biblia. Amén. No hay otro Dios que no. Entonces, si tú quieres conocer al verdadero Dios, tú tienes que leer la Biblia, tienes que pedirle a Dios que te dé revelación de la Biblia,
y va a haber un cambio en tu mentalidad y vas a empezar a vivir en fe, Amén. creyéndole a Dios. Y una de las cosas que me llamaba mucho la atención en la Biblia era que empecé a conocer un Dios muy poderoso, pero también un Dios muy bondadoso, también un Dios muy misericordioso, un Dios que quería bienes para nosotros, para la humanidad, porque nosotros no nos hicimos a nosotros mismos, no venimos del chango, ni venimos de ninguna explotación, ni ninguna de esas cosas que nos quieren enseñar no en la iglesia, en la escuela, porque solamente son teorías. Entonces, no venimos de ahí. Dios creó al hombre y lo creó a su imagen y semejanza. Entonces yo me empiezo a dar que Dios cómo nos ama. ¿Por qué nos creó? Porque tiene un propósito para nosotros. Hay un destino para tu vida en Dios. Yes. Entonces busca lo eterno, mamá. Busca lo eterno. No busque lo temporal. Tenemos que hacer cosas temporales, pero todo es hacerlo temporal. Tenemos que enfocarnos a hacer las cosas eternas. Si estudiamos tanto para cosas temporales, ¿por qué no estudiar la Biblia? ¿Por qué no leer la Biblia? Entonces yo leía la Biblia y una de las cosas que me daba cuenta es que como Dios tenía un pueblo, el pueblo de Dios, Israel. Israel es el pueblo de Dios. Y cómo Dios los bendecía y los bendecía. Pero ¿cuándo los bendecía? Cuando eran obedientes. Amén. Pero cuando más entran en desobediencia, y cuando uno entra en desobediencia, ya no hay cobertura de Dios para ti. La cobertura de Dios está en la obediencia. Porque cuando eres obediente, Satanás no se te puede acercar. ¿Por qué? Porque estás bajo la cobertura de Dios. Y donde está Dios, es la presencia de Dios. Tú vives en esa presencia de Dios. Satanás no puede estar en la presencia de Dios. Amén. Entonces, ¿qué te va a hacer Satanás si tú estás en la presencia de Dios? Si tú vives bajo la presencia de Dios. Y vivir bajo la presencia de Dios es vivir en la luz, vivir en eso que Dios te ha alumbrado. Vive en la luz de Dios, vivir en la verdad. No vivas una mentira, porque la mentira es la que engaña. Y Satanás es engañoso y siempre ha sido engañoso y homicida y siempre ha querido destruir a la humanidad. Y sabes que cuando alguien quiere empezar a avanzar, viene él y quiere poner obstáculos para que no avances. Y a veces te lo trae recordándote el pasado. Cualquiera que ha sido tu pasado, si Dios te perdonó, ya te perdonó, perdónate a ti mismo. Amén. Pero Satanás te quiere recordar tu pasado porque vas avanzando a lugares más, como decían, de fe en fe, de poder en poder. Vas avanzando y cuando empiezas a avanzar en eso, el enemigo quiere detenerte. ¿Y cómo te va a detener? Va a ir a cosas, a veces te va a recordar cosas, a lo mejor te da un sueño del pasado, ¿verdad? Y para hacerte culpable, no tomes por culpabilidad. Enfócate hacia lo que está enfrente, porque hoy es el mejor día y mañana, si estás vivo, será el mejor día de tu vida. Amén. Entonces yo empecé a ver este pueblo que cuando Dios los bendecía, pero dice la Biblia que empezaron a hacer lo malo delante de Dios. Híjole. Y ¿sabes qué hacía Dios? Dios levantaba a una persona que los ayudara a salir de ese estado. Pues es un estado, cuando eres desobediente, es un estado de apostasía, porque no crees a Dios. Y cuando muchos no creen en Dios, dice, yo no creo en Dios. Entonces venían problemas en su vida. Vivimos en un mundo caótico. Todo lo que pasa ahorita alrededor del mundo, de las naciones y de las ciudades, en los hogares, pasan muchas cosas. ¿Por qué? Porque nosotros como pastores vemos a mucha gente y siempre llega llorando y siempre trae problemas. ¿Por qué? Por las decisiones que tomaron. Malas decisiones. Malas decisiones. Y la humanidad ha tomado malas decisiones y por eso vivimos en un tiempo, en un mundo de pobreza, en un mundo de promiscuidad sexual, en un mundo de drogadicción, en un mundo... Oye, ¿tú crees que los padres cuando ven a sus hijos que andan en las drogas no se preocupan? Cuando andan en el alcohol, con toda esa gente que muere en los accidentes por el alcoholismo, les truncan la vida a personas que no venían tomadas. Entonces, todas esas cosas, el aborto. Ahora quieren cambiarnos la mentalidad, quieren normalizarnos la mentalidad. ¿Sí? ¿Qué es normalizarte la mentalidad? Normalizártelo para lo malo. ¿Sí? Está bien, no esté malo que hagas eso, ¿no? Y aún en la iglesia está sucediendo estas cosas. Qué bárbaro. Aún en la iglesia se está haciendo tan liviana la iglesia y quieren a veces agradar a la gente. Y no está bien que tomes, no hay problema, o sea, no te vas a ir al infierno. Probablemente no te vas a ir, pero no es necesario tomar. Dice que mejor seamos llenos del Espíritu Santo. Amén. La iglesia tiene que ser empoderada. Amén. ¿Sí? Y es una constante, es lo que yo miraba en la Biblia, un constante hacer el mal. Y Dios levantaba a una persona y se enderezaba el pueblo y Dios los empezaba a bendecir. Pero luego venía otra generación y otra vez lo malo, otra vez. Y yo me molestaba y apenas estaba empezando a leer la Biblia, ¿no? Y yo decía, ¿cómo puedes desobedecer a este Dios que te ama, a este Dios que te creó, este Dios que quiere lo mejor para tu vida? Claro.
Y ahora, después de 30 años, pues puedo seguir diciendo que es lo mejor Dios. Yes. ¿Por qué? Porque la vida que tengo ahora no es la vida que yo tenía hace cuando yo empecé a leer la Biblia. Cuando yo empecé a leer la Biblia es porque Dios me dijo que la leyera. Aunque yo no sabía que era Dios, yo pensé que era yo que dije, voy a leer la Biblia. Pero imagínense cómo voy a leer una Biblia que tenía 8 años en mi estantero, ahí entre todos mis libros de la universidad, y de repente dije, voy a leer la Biblia. ¿Tú crees que eso No fue Dios. Ahora que entiendo, porque tenemos que madurar, vas madurando en lo espiritual, ahora entiendo que fue Dios que me dijo, lee la Biblia. Y Dios esta mañana te dice, lee la Biblia. Amén. Porque sabes que yo anoche me acosté muy temprano, dormí bastante bien, bastantes horas, porque por las desveladas, a veces cansancio, lo que tú quieras, físico también. Y cuando yo desperté en la mañana, eran las 6, no antes. No, yo desperté como a las 11 de la noche. Dios me empezó a hablar de lo que te estoy compartiendo. Y entonces, cuando empecé con mi testimonio, pero vamos a ir a Génesis 6 y vamos a ver lo que dijo Dios acerca del hombre. En el versículo 5, dice, y vio el Señor que la maldad de los hombres, ¿la maldad de qué? De los hombres. No de Dios. La maldad de los hombres era mucha en la tierra. ¿Cómo es la maldad de los hombres en la tierra? Mucha maldad. Y que todo designio de los pensamientos del corazón, o sea, todo lo que la gente quiere hacer, era hacer las cosas malas. Trabajas toda la semana, llega el viernes, y el viernes ya estás pensando dónde se van a ir. A tomar, A buscar una mujer, a buscar un hombre. Ay, no. A hacer cosas malas, ¿no? A veces a robar, mejor es el día de robar. Dice que todos los designios de su corazón, de ellos, era de continuamente, solamente, dice, el mal. Y fíjate las palabras de Dios que dice en el siguiente versículo, en el versículo 6. Y dice, y se arrepintió el Señor de haber hecho al hombre en la tierra. Fíjense que se arrepintió de haberlo hecho, mano. Y dice, y le dolió en su corazón. Hubo un dolor en el corazón de Dios al ver su creación desviada, a ver su creación haciendo lo que quería, en lugar de obedecer a Él, porque Dios los iba a llevar a la prosperidad, los iba a llevar a todo bien, a todo bienestar, a todo. No iba a haber falta. En la tierra no tiene por qué haber pobreza. Porque cuando Dios hizo la tierra, siempre lo digo, cuando Dios hizo la tierra, la hizo abundante. Amén. En todas hay abundancia, hay pobreza por la ambición del hombre, por la iniquidad del hombre, por el pecado, por la desobediencia del hombre. Entonces, dice que era todo, pero dice, lo bueno que hubo algo, aunque lo leo el versículo 7 quiero leer también. Y dijo el Señor, raré sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia. Iba a destruir todo lo que había creado, hasta el reptil, dice, y aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Dios creó todo lo necesario que había, todo lo que se necesitaba, ahí estaba. Pero estaba arrepentido porque Dios no es maldad. Amén. Pero gracias a Dios por un hombre. Siempre hay alguien. Wow. Siempre hay como una simiente, una semilla de Dios. Porque no puede ser destruido. El enemigo siempre va a querer destruir a la gente de Dios. Porque ese es su enfoque. Destruir. Pero a veces se cansa de destruir algo. Pero es como un árbol que le corta nada más y no corta la raíz. La raíz ahí está. Y la iglesia. Nos vamos a multiplicar. Está la iglesia ahí. Dice, pero Noé, un solo hombre, amados. Un solo hombre en ese tiempo que estaba pasando, que dijo Dios estas palabras, halló gracia ante los ojos del Señor. Y es el tiempo, estamos viviendo en un tiempo que tenemos que hallar gracia en los ojos del Señor. Ese es el tiempo de oportunidad. Ese es el tiempo de que Dios empiece a manifestar en tu vida. Es el tiempo que empieza a tener revelación de quién es Dios. Vamos a empezar el año y va a haber dos cosas van a pasar, hermano. Número uno, la iglesia va a tener más revelación. Amén. Dios se va a empezar a revelar de una Amén, manera amén. sobrenatural sobre la iglesia. Vamos a ver cosas Más. sobrenaturales, vamos a ver cosas, milagros, sanidades, vamos a ver muchas cosas. Y también va a haber, el número punto 2, va a haber revelación de quién eres tú, Yes. de tu identidad. Entonces, Yes. quiero que me tengas paciencia. Vamos a ir, cuando vamos a ver la historia de Josué. ¿Por qué? Porque Josué en el tiempo de obediencia él pudo conquistar, él pudo tomar las promesas de Dios. Y en el tiempo de obediencia En el tiempo de obediencia. yo puedo recibir
Yo puedo recibir las promesas de Dios para las mi vida promesas de Dios para mi y vida. para mis hijos. Y para mis y para hijos. mis nietos. Y para mis para mis nietos. Y para generaciones. mis generaciones. En el nombre de Jesús. En el nombre de Es Jesús. muy importante la obediencia. Amén. Es muy importante que nos conectemos a Dios. Amén. Y vamos a leer en Jueces. Vamos a leer Jueces 2, ¿Qué versículo? versículos 6 al 10. Jueces 2, versículos 6 al 10. Porque ya Josué había despedido al pueblo y los hijos de Israel se habían ido cada uno a su heredad para poseerla. Y el pueblo había servido a Dios todo el tiempo que Josué y todo el tiempo de los ancianos que sobrevivieron a Josué, los cuales habían visto todas las grandes obras de Dios que él había hecho por Israel. Pero murió Josué, hijo de Nun, siervo de Dios, siendo de 110 años, y lo sepultaron en su heredad en Timnat Sera, en el monte Efraín, al norte del monte de Gaz. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. Se fijan, eran tiempos de victoria, eran tiempos. Josué, un líder del pueblo de Israel, los llevó a sus heredades, les entregó las heredades, pero él murió y se levanta una generación que no conoció a Dios. Pero mientras él estuvo delante del pueblo, la gente era obediente, le servía a Dios. Y estamos viviendo en tiempos en que... Sí, el versículo 10 no lo leí. A ver. Perdón, y dice, y toda aquella generación también fue reunida a sus padres y se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Dios ni la obra que él había hecho por Israel. Wow. No conocía. Se levantó el desconocimiento de Dios nos roba lo que Dios quiere darnos. Nos roba nuestra herencia. Así es. Y es tremendo porque después de que ellos recibieron todo el beneficio de Dios, recibieron tierra, recibieron cada quien su tierra Dios, a través del líder de Josué, del liderazgo de Josué. Un líder que tenía una mentalidad vencedora, un líder que tenía una mentalidad del reino de Dios. Y en el siguiente versículo vemos algo tremendo. Si lees el versículo 11. Entonces, Después los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Dios y sirvieron a los Baales. ¿hicieron qué? Lo malo delante de los ojos de Dios. Y mucha gente, como dice que Dios no existe, hace lo malo, no le importa a Dios. No lo toma en cuenta y hace cosas que no debe de hacer, como si Dios no estuviera viéndonos. Sí, hicieron lo malo y sirvieron a otros, ¿qué? A otros dioses. Adán y Eva sirvieron a otro Dios que se llama Satanás. Porque Dios les dijo muy claro, Dios les habló y les dijo que no podían comer de ese árbol. Y que vino Satanás y dijo, no, coman de ese árbol porque Dios está mintiendo. Muy obedientes corrieron a... Entonces se rebelaron contra Dios de lo que les había dicho. Dios les había dado, todo les había dado. Tenían todo para vivir, tenían todo para subsistir, pero no hicieron caso, ¿sí? Entonces, hay un caos por la desobediencia y la mentalidad es totalmente contraria a Dios. La mentalidad que Satanás le quiso poner a Adán y Eva era totalmente una rebelión contra Dios. Porque él fue el primero que pecó, Satanás fue el primero que pecó y fue desechado por Dios, fue aventado del cielo hacia la tierra. Entonces vamos a ir a Isaías 5. Entonces, si somos desobedientes, va a haber un fruto también, amados. Si tú eres desobediente, va a haber Isaías fruto. 5. Vamos a ir a cómo han querido normalizar las cosas. En este tiempo lo estamos viviendo, ¿no? ¿Cómo quieren normalizar? Si leas el versículo 20. Hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida. Los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Hasta ahí. Aquí hay varios puntos. Número 1. Ponen lo malo por lo bueno. Punto número 1, escribe ahí. Lo malo Por lo bueno. Entonces hay cosas que a la gente, las cosas que Dios nos dice son malas y las cosas que el enemigo les dice son buenas. Y es al contrario, ¿eh? Entonces es como patas para arriba, ¿no? Con pies para arriba, cabeza para abajo.
Entonces el punto número 1 es que normalicen la mente y ven lo malo como bueno. O sea, es bueno las elecciones que hacen. Sus deseos sexuales son buenos, sobre todo en este tiempo que está pasando, todo lo que está pasando. Como dicen, no, no es malo, es bueno. Y empiezan a normalizar la gente, los jóvenes. Y ya los jóvenes ven las cosas normales. No es normal. No es normal, amado. Ponen a la luz por tinieblas. Número 2. O sea, en lugar de luz, tinieblas. Y si leemos el Evangelio según San Juan 3, dice que amaros más las tinieblas que la luz. Si tú vives a la luz de Dios, no te vas a tropezar en la vida. Pero si vives en tinieblas, vas a tropezarte, y todo va a ir en contra de ti mismo. A que vamos a afectar cuando tomamos malas decisiones es a nosotros mismos. Y yo lo sé, porque yo 38 años hice lo que quise y me tropecé. Y fue cuando yo clamé a Dios, cuando ya no podía con mi vida, ya no podía por las decisiones que yo había tomado en mi vida. Hasta que clamé al Señor y la luz vino a mi vida y resplandeció sobre mi vida. Y empecé a ver el camino, empecé a ver la salida, empecé a ver por qué me habían pasado todas esas cosas, por las decisiones malas que yo había tomado. Es tiempo de tomar decisiones buenas. Han cambiado también, número 3, han cambiado lo amargo por lo dulce. Fíjense, cuando yo me convertí, cuando yo no conocía al Señor, yo los viernes, hasta el jueves ya andaba con la piecita así para ver a dónde me iba, de vago. Cuando conocí al Señor ya estaba muy a gusto en mi casa, era viernes, a gusto, y los amigos empiezan a llamar y te dicen, oye, ya te estás amargada en tu casa, vente, vamos a divertirnos. Y digo, no estoy amargado, estoy muy a gusto, muy tranquilo, estoy en paz, estoy en gozo. Al contrario, antes estaba amargado porque tenía que tomar para estar contento. Ahora no tomo y estoy contento y estoy lleno de Dios, estoy gozoso de Dios. Porque es mejor la presencia de Dios en tu vida que cualquier sustituto como el alcohol o como las drogas. Que lo único que hacen en tu vida es destruir tu vida, destruir tu matrimonio, destruir tus finanzas, destruir todo lo que es tu vida. Es el fruto de tomar esas decisiones. Empieza a tomar la decisión de ser lleno de Dios, lleno de su Espíritu, lleno de su presencia, porque ahí hay libertad. Y en la presencia de Dios hay un gozo, un gozo tremendo, ¿no? Cuando tú estás en la presencia de Dios, te gozas, como nunca te gozas. Entonces, dice que cambiando lo amargo por lo dulce. O sea, lo dulce lo han hecho amargo. Entonces, me decían, ¿estás amargado? No, yo no estoy amargado, digo, estoy muy contento aquí. Es viernes y no estoy desesperado por irme a ningún lugar. Estoy aquí en mi casa muy a gusto, ¿verdad? No necesitaba otras cosas. Eso cambió mi vida, no, cambió mi vida. Número 3. Dice que ahora somos unos sabios en nuestros propios ojos. En nuestros propios ojos, no en los ojos de Dios. Porque para los hombres la sabiduría de Dios es locura. Por eso Dios a veces levanta personas que ni te imaginas. A veces levanta personas debajo de un puente y que ahora anda predicando el evangelio por todo el mundo. Personas que nadie quería. ¿Y los sabios dónde están? ¿Dónde están los sabios? Son muy sabios en su propia opinión. Creen que son muy sabios, pero sin embargo el mundo está un caos. Si fueran tan sabios, no estaría el mundo como está. Si tomarían buenas decisiones, que el mundo estaría muy bien, pero ¿de qué les sirve estudiar tantas maestrías y doctorados y el mundo está en crisis económica? Que nos digan pero ve la economía de Dios y vas a salir adelante. Dios tiene una economía para ti. Mi esposa habla un poco de la economía de Dios, ese profetito. Entonces, número 3, sabios. 1, 2, 5. Dice que somos prudentes delante de nosotros mismos. Según nosotros somos muy prudentes, pero cada ratito la andamos regando. Prudentes, tú crees que eres prudente y dices cosas imprudentes delante de la gente. ¿Sí? Entonces, ese es otro punto. Otros que dicen que yo soy muy bueno para tomar. Son muy valientes para tomar, pero no son valientes. Dice que los cielos sufren violencia y los violentos la arrebatan. ¿Cómo un alcohólico va a tomar los cielos? Pero son muy buenos para tomar. Pero al final del cuento, al final del día en sus vidas, el alcohol los va a vencer. Son muy buenos para tomar, pero llega un momento que ya no saben tomar. Llega un momento que el alcohol los lleva hasta el alcoholismo. Pierden esposa, pierden hijos, pierden dinero, pierden todo. ¿Dónde está la valentía allí? ¿Dónde está el valiente? No hay valiente allí.
Y otra es que justifican al malo con cohecho. Esto es lo que vamos a ver. El malo va y da una mordida. Y hay casos de gente inocente que está en la cárcel, hermano. Y culpables están afuera de la cárcel. ¿Por qué? Porque por un cohecho, por una mordida, lo justificaron y meten al justo, lo meten en la cárcel, el impío lo dejan o al malo lo dejan afuera de la cárcel. Y la cárcel fue para los malos, no fue para los buenos, hermano. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces, es tiempo de cambiar. Y hablo a la iglesia también, es tiempo de... También la iglesia ha sido desobediente a Dios, porque sabes que cuántas veces Dios te ha hablado a ti y no has hecho lo que Dios te dice. ¿Cuántas veces? Muchas veces Dios nos ha hablado y no hemos hecho lo que Dios nos dice que hagamos. Porque a veces tomamos la teología propia hay cristianos que tienen su propia teología. No se congregan, está bien, cuando Dios dice que te congregues. No te congregas, ¿qué está pasando contigo? ¿Eres obediente o eres desobediente? ¿En qué categoría estás? Si Dios te quiere bendecir, te dice diezma y no diezmas, ¿qué estás haciendo? No le crees a Dios. Porque Él te dice que va a abrir las ventanas y va a bendecir tu vida. Él quiere bendecir tu vida, pero tienes que hacer un paso de obediencia. Cuando Jesús se fue a bautizar, Juan el Bautista no lo quería bautizar porque Él dijo, es necesario que hagamos esto por causa de la obediencia. Y a nosotros también nos ordena que nos bauticemos. Y también del Espíritu Santo. Pero muchas veces la gente no se quiere bautizar. No, pasan 20 años y todavía no estoy seguro del bautismo. Tiene que haber la maduración, ¿sí? Amonito que venías unas citas. Es como Jonás. ¿Cuántos han oído la historia de Jonás? Jonás le habló a Dios y le dio una orden. Vamos a leer Jonás 1, por favor. Vino palabra de Dios a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Dios a Tarsís, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsís, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsís, lejos de la presencia de Dios. Pero Dios hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Pero primero dice que Dios le habló a Jonás, escuchó su voz y le dio un ¿qué? Una orden. Una orden. ¿Y qué hizo este hombre? Lo que quiso. Obedeció inmediatamente, ¿verdad? ¿Cuáles fueron el fruto de su desobediencia? Que fue parar al mar. Ajá. Porque no quiso obedecer a Dios. Y hay consecuencias en la desobediencia. Hay consecuencias en la desobediencia. Hay frutos que no nos van a agradar. Hay frutos que no nos van a agradar. Pero si somos obedientes, también va a haber frutos de la obediencia. Amén. Y eso es bendición. Amén. La bendición de Dios para tu vida. Entonces, no obedecemos a Dios. La Biblia dice, sometamos los unos a los otros. Tiene que haber no hay cristianos llaneros solitarios, hermano. Dice que hay un sometimiento los unos a los otros. A los otros. Está en Efesios 5:2. Y tenemos que someternos los unos a los otros en el temor de Dios. ¿Por qué? Porque el temor de Dios es el principio de la sabiduría. Porque, como decimos, las personas hacían cosas malas delante de los ojos de Dios. Nosotros tenemos que someter, la iglesia tiene que unirse. Y hay un sometimiento. Mira mi cuerpo, está sometido. Pero tampoco te puedes someter al malo. No. O sea, nada de que estoy sometida. Sometida a un diablo, no te sometas al diablo. Sí, pero dice en el temor de Dios. Amén. No dice que tiene que ser en el temor de Dios. Si eres temeroso a Dios, te vas a someter con gente temerosa de Dios. Amén. Amén. No con los malos. No con maleantes. Santiago 4:7. Entonces, lo que estamos viendo aquí es que la clave es creerle a Dios. Es creerle a Dios. No solamente creer en Dios. Hablaba con una persona hace unos días, fuimos a comer unos tacos y dice, yo creo en Dios y yo creo en Dios. ¿Y cómo llegó tu creencia a Dios? O sea, ¿cómo? No, pues yo creo en Dios. Mal hablado, pues teniendo sus problemas, divorciado. ¿Y por qué pasan todas esas cosas? Porque no le creemos a Dios o porque no sabemos quién es Dios. Santiago 4:7, sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. El diablo te va a poner la tentación. Te lo va a poner y te lo va a poner bonita, preciosa, soñada, espectacular. Pero tú tienes que aprender a decir goodbye.
Ok, vamos a ir a Nadie lo va a hacer por ti. No vayas a esperar que tiene que venir un ángel y hablarte y decirte, no lo hagas. No, tú tienes que aprender a conectarte con Dios y saber lo que es de Dios, lo que es del infierno, lo que te va a edificar, lo que te va a destruir, lo que va a generar vida, lo que va a generar muerte. Esto es una elección, amados. Sométete, anótenlo en alguna parte, en una hoja, pónganlo atrás de las paredes, de las puertas de su casa. Sométete pues a Dios, resiste al diablo y huirá de ti. Sí, amor. Estamos viviendo un tiempo, iglesia, que tenemos que oír a los profetas. Amén. Tenemos que oír a Dios, pero también a los profetas. Amén. Y yo sé que hay falsos profetas también. Pero si nosotros maduramos, vamos a saber a quién estamos oyendo. Así es. El mismo Espíritu nos va a hablar. Así es. Entonces, porque vemos, por ejemplo, en los tiempos de Samuel, Dios hablaba a Samuel y Samuel le hablaba al pueblo, y el pueblo llegó un momento que ya no quiso oír la voz de Dios. Y le dijo, ¿sabes qué? Ponnos un rey igual que a todos los demás. Que ya no querían oír lo que Dios les decía. Querían vivir su vida como ellos querían, con un gobierno humano y no con un gobierno celestial como es el reino de Dios. Y Dios quiere que tú oigas, que tú entres al reino de Dios. Dios quiere que tú te sientes en esos lugares de obediencia. Porque cuando le pidieron a Jesús, enséñanos a orar, les dijo, cuando oren, así, vénganos tu reino. Y cuando estamos diciendo vénganos tu reino, estamos diciendo vénganos tu reino. Y estamos entrando a la obediencia a Dios. ¿Por qué? Que se haga tu voluntad como es en el cielo, como es allá arriba, Amén. también aquí en la tierra. Amén. Entonces tenemos que entrar a someternos a Dios, resistir al diablo y él lo hará en nuestras vidas. Pero tenemos que decir, Dios quiere que busquemos su reino, su justicia primero, y todas las cosas nos van a ser añadidas. Así es. Entonces vamos a ver un ejemplo. Porque yo te voy a decir una cosa, Dios está levantando, hay una iglesia que está escondida ahorita, pero va a salir a la luz. Amén. Si hay gente que estaba haciendo lo malo en lo escondido y dice, ya salí del closet, y ahora ya lo hacen descaradamente. Pues la iglesia a veces, Dios está está preparando una iglesia que está escondida, y ahorita vamos a hablar de esto. Y espero que haga entendimiento. Pero primero tenemos que ir a ver esa iglesia escondida. Yo la relaciono mucho con David. Pero vamos a ver, vamos a ir a 1 Samuel, amor, 15. 1 Samuel 15. Otro que oyó la voz de Dios, el rey Saúl. Y vamos a ir para eso a 1 Samuel 15. Vamos a leer el versículo 3 primero. Ok, versículo 3. Ve pues y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, vacas, ovejas, camellos y asnos. ¿Qué le dijo Dios? Le habló con Saúl y le dijo que tenía que hacer eso. ¿Y qué es lo que hizo él? Versículo 8. Vamos a ver qué hizo Saúl después de lo que le dijo el rey Saúl. Y tomó vivo a Agag, rey de Amalec, pero a todo el pueblo mató a filo de espada. Ah, qué chistoso, ¿no? Tomó al rey, pero a todos los demás los mató. Y también se quedó con las ovejitas, ¿verdad? Entonces obedeció. La obediencia solo a medias no vale. Así es. Obedeció a medias. El versículo 9 dice, y Saúl y el pueblo perdonaron a Agag y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor de los animales engordados, de los carneros y de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Oye, ellos decidieron que era lo vil y lo despreciable. Es que tenía su propia teología. Wow. Cuando eres desobediente es que tú tienes tu propia teología. ¡Wow! ¡Qué bueno está esto! Versículo 11. ¡Wow! Versículo 6. Ya voy, mi amor. Me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Se apesumbró Samuel y clamó a Dios toda aquella noche. Esa fue la respuesta de Dios por su desobediencia. ¿Quieres ser desechado por Dios? Uy. Dios escogió a Jacob y desechó a Esaú. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a ser alguien aceptado por Dios, que le agrades a Dios, una persona que Dios desecha? ¿Por qué? Por la desobediencia. ¿Ya? Y aquí vamos a ver la teología de este rey Saúl, su propia teología, versículo 13, 14. 13 y 14. Y luego 20 y 21. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo, bendito seas tú
de Dios, yo he cumplido la palabra de Dios. Samuel entonces dijo, pues qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. En su teología de Saúl, él dice que cumplió con lo que Dios le dijo, pero dejó al rey vivo y dejó a las ovejas vivas y mató a muchos, ¿verdad? A todos los demás los mató, y por eso él dijo, ya cumplí, pero no cumplió todo lo que Dios le dijo que hiciera. Dejó a la cabeza, la dejó viva. Al más malo, al perverso, que era el rey, al gobernante lo dejó ese vivo. lo dejó vivo. Entonces, esa es la teología. Vamos a leer el versículo 20-21. Y Saúl respondió a Samuel, antes bien, he obedecido la voz de Dios y fui a la misión que Dios me envió. Y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a su Dios en Gilgal. ¿Se fijan? Yo he obedecido, esa es la teología de él. Y hay mucha gente en la iglesia que dice que es obediente a Dios. Híjole. Y no lo es, amado. Y también hay pastores que nomás le soban la espalda a las... Gracias a Dios no somos de esos pastores. Gracias a Dios vamos a confrontar, vamos a decirle, no nos vamos a callar, porque mientras la iglesia no entienda, el papel de un pastor es llevar a la iglesia a su destino. Ese es no detenerlos, no pararlos, no chiquearlos cuando están, ni consentirlos cuando están obrando de una manera incorrecta. El papel de un verdadero pastor es llevar a la iglesia a su propósito. Entonces, David, vamos a leer de David, vamos a ir a 1 Samuel 13. 1 Samuel Cuando 13. Saúl desobedeció a Dios y Dios lo desechó, Dios le dijo al profeta que él se iba a buscar un hombre conforme a su corazón. Y Dios está buscando personas en este tiempo conforme al corazón de Dios. Y personas conforme al corazón de Dios son aquellas personas que le creen a Dios. Amén. A todo lo que dice. Amén. Y le obedecen. Amén. Vamos a ver cómo está esto, cómo lo dice la Biblia en 1 Samuel. Dios habla con el profeta y le dice, me he buscado un hombre conforme a mi corazón. ¿Sí? Entonces Dios está buscando gente conforme a su corazón. Aquí está la cita, amor. Es, está en ver, ¿qué cita Hechos es? 13:22. Hechos. Pues, Dice, quitado les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio. He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Hechos 13:22. hará todo lo que yo quiero significa obediencia. Obediencia. Y es donde tenemos que entrar a la iglesia, tenemos que hacer todo lo que Dios nos dice. Tenemos que ser obedientes, tenemos que oír la voz de Dios, Amén. tenemos que madurar y no vivir una teología propia, una interpretación de la Biblia a nuestra manera, a como nosotros queremos vivir. Obedece a Dios, obedezcamos a Dios, amados, en el nombre de Jesús. Así es. En 1 Samuel 15:35, después de lo que pasó como Samuel, fíjense lo que pasó con Samuel, el profeta. Y nunca después vio Samuel a Saúl. Samuel amaba a Saúl, amaba al rey, Saúl lo amaba. Dice que no lo volvió a ver en toda su vida. Dice, y Samuel lloraba a Saúl, y el Señor se arrepintió de haberle puesto a Saúl por rey sobre Israel. Entonces, este hombre estaba llorando. Hay momentos que tienes que dejar de llorar. Amén. Déjate Amén. de cosas. O sea, estaba llore por algo que ya no podía hacer. Ya ese hombre estaba desechado por Dios. Así es. Y en el siguiente capítulo 16, versículo 1, el Señor habla con el profeta, porque estaba llorando. En lugar de estar orando, ¿verdad? Dijo el Señor a Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Habiéndolo yo que desechado para que no reine sobre Israel. Entonces digo, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás llorando a alguien que yo ya deseché? A veces hay personas con las que estamos tratando por años y años y no quieren cambiar y nunca van a cambiar. No pierdas el tiempo con personas que tienes añales con ellas. Así es. Síguele por otro lado. Porque aquí Dios tomó otra decisión. La segunda parte del versículo dice,
le dice al profeta, llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. O sea, este hombre tenía unos hijos y cuando el profeta llega ahí con Isaí, pues siempre que un profeta habla la gente se asusta, man, porque vienes en paz, ¿a qué viene a mi casa el profeta? ¿Qué me irá a decir, verdad? A veces la gente no quiere, ese profeta no sé qué me saque a relucir. Yo me invito a las casas muchas veces, invítame a tu casa, invítame, pero no me invitan. Invítame a orar, invítame, no me ando invitando a comer ni esas cosas. Pero, por ejemplo, cuando el esposo no está caminando con Dios, le digo, invítame a tu casa. Invítame, que la presencia de Dios llegue, que tengas el apoyo de tus pastores, de personas que te amamos, para poder traer la bendición a tu hogar. Pero pues mucha gente está muy distraída con muchas cosas y no entiende lo que puede hacer una visita, cómo puede cambiar la historia de un hogar. Pero pues no, por el miedo, por la pena, por el que dirán, la gente no toma decisiones. Y entonces el profeta va a la casa de Isaí, pues le preguntan, ¿vienes de son de paz o vienes en qué vienes, verdad? Entonces él le dijo, tráeme a tus hijos. Entonces, porque voy a ungir uno de rey a tus hijos. Entonces viene el primer hijo, pues un hombre muy guapo, muy alto, muy fuerte. Yo creo que iba al gimnasio, no sé. Una apariencia física muy impresionante. Y cuando el profeta lo ve, dice, este es el ungido del Señor. Y Dios le habla, este no es, porque tú ves lo que... La apariencia. Tú ves lo que la apariencia ves, pero no ves lo que yo veo, porque Dios ve el interior, ¿sí? Entonces lo desecha el primer hijo, pasa el siguiente hijo y lo mismo, este no es tampoco. Y pasan todos los hijos que estaban ahí y ninguno fue. Y dice, ¿ya no tienes hijo? ¡Ah! Dijo, y dice, tengo un hijo, pero anda allá cuidando las ovejas. Y yo veo que ese hijo que estaba allá estaba siendo preparado, es la iglesia escondida. ¡Aleluya! Estaba escondido, nadie lo conocía, Yes. nadie lo conocía, no era famoso. Amén. Hasta la misma familia decía, otro hijo. Sí, se acordó que tenía otro hijo. Amén. Y es lo que va a hacer Dios con la iglesia. Dios está preparando una iglesia que está escondida, que va a salir a la luz. Y en ese lugar donde estaba David, era un lugar donde él estaba siendo preparado. Así es. Y por eso hay una iglesia escondida que Dios está preparando para este tiempo. La verdadera iglesia se va a levantar. Yes. Una iglesia poderosa, una iglesia en el poder de Dios se va a levantar. Amén. Y va a avanzar el reino de Dios. Amén. Vamos a leer. Porque este muchachito que estaba escondido allá fue el que mató a Goliat. Cuando nadie lo quería matar porque todos tenían miedo. ¿Por qué? Porque habían perdido su fe, habían apostatado su fe. Dejaron de creerle a Dios y estaban en una situación difícil. Y cuando llega este hombre, este muchachito bien preparado por Dios, porque él mató al león, mató al oso, y dice, y a ti también te voy a matar. Vamos a leer ese versículo. ¿Dónde, mi amor? 1 Samuel 17:36. 1 Samuel 17:36. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. ¿Quiénes somos? Esa es nuestra identidad, el ejército del Dios viviente. Amén. Somos gente obediente. Yes. Yo profetizo que la iglesia se va a levantar y va a ser un Sí, ejército Señor. obediente a Dios. Sí, Que Señor. no va a hacer su voluntad, sino se va a someter a Dios y va a resistir al enemigo. Y el enemigo no va a poder tocar a la iglesia. Amén. No más. Y así como levantó este rey, el Señor lo tenía escondido en una preparación. Así Dios está preparando a una iglesia que está escondida, pero que está llamándola en este tiempo. Amén. En este año y en el año que entra va a haber una manifestación muy fuerte de la iglesia. En el nombre de Jesús. Así va a ser. Está preparando, Así va a ser. porque en Jeremías 3:15 también Dios está preparando pastores para esta iglesia que quiere levantar, que está escondida. No es gente famosa, mano, no es gente famosa. David no era famoso, después se hizo famoso. Y yo les daré pastores según mi corazón, que los apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Me entiendes? Va a levantar pastores que van a llevar a la iglesia a su destino. Wow, con ciencia e inteligencia. No que van a hacer de la iglesia su rebaño, o su empresa, o su
o como le quieran decir, o su rancho. Nosotros solamente tenemos que, como con la gracia pastoral, apostólica, profética, tenemos que llevar a la iglesia a su destino. Amén. Y tenemos que ser esta clase de pastores que Dios quiere levantar. Porque el Señor también habla, este tipo de pastorado es el que va a empoderar a la iglesia, va a levantar una iglesia empoderada. Amén. Una iglesia que realmente representa a Cristo. Así es. Totalmente. Así es. Porque también en Jeremías 23:1 también dice el Señor, hay de los pastores, fíjense, también hay una advertencia en contra de nosotros los pastores, hay de los pastores que destruyen y dispersan las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. ¿Sí? Entonces, si vemos la historia también de David, vemos cómo él cuando huye de rey Saúl y va a la cueva de Adulam en 1 Samuel 2:22, cómo llega un montón de gente afligida, endeudada, amargada de espíritu, llega a él, porque ellos vieron cuando él mató al gigante, ellos vieron y dijeron, aquí, este nos puede entrenar, este nos puede ayudar. Y fueron y lo buscaron, eran 400 hombres, y David se convirtió en su jefe de ellos y los llevó a un destino de empoderamiento, que ellos también mataron gigantes igual que David. También la iglesia a veces está buscando la comodidad, está buscando su confort, está buscando que le digan cosas bonitas. Ahora lo leían, ¿no? Los profetas, ahora vas a prosperar, vas a tener mucho dinero, vas a tener... No, amado, no nada más se trata de eso. Se trata de prosperar espiritualmente, se trata de prosperar en nuestra moral, se trata de prosperar en nuestra dinámica y estilo de vida. O sea, ¿de qué nos sirve tener la gran casa, el gran carro y el gran, cuando nosotros estamos putrefactos por dentro, cuando estamos contaminados, cuando hay perversidad, cuando hay cosas tan feas en nosotros? O sea, el punto es ser la casa de Dios limpia. Yo quiero tener una casa limpia, yo quiero tener una casa. Yo siempre hablo con el pastor cuando se suscita algo en donde quizás una reacción, una actitud, inmediatamente yo le digo, no, amor, no. Yo no quiero nada que me aleje de Dios. Yo no quiero nada que trunque mi comunión con Dios. Yo no quiero nada. Constantemente estoy viviendo en ese pensamiento. No quiero nada que me aleje de Dios. No quiero nada que me detenga en mi comunión con el Espíritu Santo. No quiero lastimar al Espíritu Santo. No quiero alejarlo. Pero la iglesia, ¿sabes qué? Ha perdido el punto y ha perdido el entendimiento que el Espíritu Santo está en todas partes. Está donde están pecando. Está donde está la mugre, desgraciadamente. Está donde está la iglesia, que fue lavada, limpiada, renovada, restituida, y ahora se vuelven a meter al lodo y dicen, Dios está conmigo, por favor. Dejemos de ser esa iglesia. Esa iglesia no va a conquistar terrenos, no va a conquistar ciudades, no va a conquistar nada. Tenemos que entender que tenemos que ser una iglesia verdaderamente limpia y sin mancha. Y vuelvo al punto, enciérrate y trabaja en esas áreas donde tienes que trabajar en tu vida personal. Pero yo estoy harta, literalmente, de escuchar mensajes que recibo. No, yo estoy muy bien, yo me voy a ir al cielo, y andan rechuecos. Yo no entiendo qué tiene esa gente en la cabeza, y no les digo porque luego me regañen. Bueno, es importante, Isaías nos dice la palabra en Isaías que resplandece porque ha llegado a tu luz. Entonces, amados, iglesia, es tiempo de resplandecer. Amén. Es tiempo hablamos de obediencia explícita, y esta mañana hemos hablado de las causas de la desobediencia, trae sus frutos, y la causa de la obediencia también trae sus frutos. Entonces es tiempo de que busquemos el reino de Dios y su justicia realmente. No solamente que la gente dice, busca el reino de Dios, pero no obedece. O sea, de nada nos sirve conocer la palabra y proclamarla, pero en nuestra vida no ha habido un cambio de la desobediencia a la obediencia. La iglesia tiene que ser obediente en este tiempo, y tenemos que entrar a la obediencia explícita, totalmente obedientes a Dios. No, y publican citas bíblicas y ni siquiera viven el cristianismo, hombre. No andes publicando citas bíblicas y buscando likes de la gente cuando no estás viviendo una vida íntegra. Yo me pongo a meditar, o sea, el Señor está ciego.
El Señor está ciego cuando ve todas las publicaciones de tanta gente. Las que andan buscando novio ahí, por Messenger y viendo a ver con quién coquetean y a qué horas coquetean. ¿Ustedes creen que Dios se esconde? Dios está abajo de la cama. No veo. ¡Ah, por favor! Dios es creador de los cielos y la tierra y Dios tiene capacidad de ver todo lo que haces. De Él no te escondes ni me escondo yo. No nos escondemos, iglesia. Por eso es importante que haya una renovación en la mente y en el corazón de la iglesia. De Dios nadie se va a ocultar. Él sabe todos los mensajitos que andas mandándole al don Juan. Él sabe. Y a qué horas los mandas y cuándo los mandas y qué andas buscando. Por eso tenemos que renovar el corazón. Cuando el Señor estaba buscando quién iba a suplir a Saúl, tenía que ser un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Tú eres ese hombre? ¿Tú eres esa mujer? Tú puedes decir, yo soy una persona conforme al corazón de Dios porque estoy viviendo una vida a la luz de Dios íntegra. Pregúntatelo, porque si no, entonces eso quiere decir que tienes que arreglar esas áreas en tu vida por tu bien. Porque te voy a decir una cosa, vas a ser expuesto y en el nombre de Jesús te lo digo, va a ser expuesto tu estilo de vida. Vas a ser expuesto y vas a ser avergonzado si no te humillas y te arrepientes y dejas de andar haciendo lo que estás haciendo. Es tiempo de arrepentimiento. Es tiempo de arrepentimiento, es tiempo de bloquear, es tiempo de cerrar, es tiempo de avanzar, es tiempo de sacudirnos, es tiempo de caminar. No es tiempo de jugar a las traes y a las escondidas. La iglesia no puede seguir jugando, no puede seguir viviendo en ese estilo de vida. Es tiempo de bajar el estilo de vida del cielo, de Sión, y vivir conforme a Sión y aplacarlo. Aplácate si andas chueca. Aplácate si andas chueco. Aplácate si estás buscando novio. Y a ver quién te contesta y a qué horas te contesta. Cuidado, porque yo acabo de ver una entrevista de una periodista muy famosa de Univisión, una de esas redes sociales. Entonces, esta mujer se mete, dice, a conocer a alguien. Que nomás lo que le pasa. Se mete y empiezan en la plática y está muy platicando ella con el susodicho. Y el susodicho le pide una foto y ella no se la manda, se espera. Pero luego le dice, oye, ¿qué te parece si mejor nos comunicamos por WhatsApp? Ya no por aquí. Entonces empiezan a comunicarse por ahí. Y él le dice que es abuelo, que es esto, que es lo otro, que es... Y vivo con mi nieta de 16 años. En ese momento, él le manda una foto con la nieta de 16 años. Y ella hacía la foto y la hacía y la volvía a hacer y decía, no puede ser esto. Esto no puede ser. Esa foto se la manda a otra compañera de trabajo súper famosa de Univisión. Y le dice, oye, se sabía el nombre, ¿es tu marido y es tu hija? Sí, le dice, es mi marido y es mi hija. Imagínense nada más. Entonces ella se mete una investigación ya como periodista. Y en el proceso de la investigación habla con el hombre y el hombre, el verdadero hombre, le dice, es la segunda vez que alguien toma mi identidad para hacer esto. ¿Cómo puedes confiar? ¿Cómo puede ser la gente tan tontorrona? Les tenemos que dar un sopapo en la cabeza. Tú no puedes estar confiando en cualquiera que crees, piensas, se te ocurre, me dijo, me bajó. No, iglesia, no estamos para eso. Busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido. Mira, yo conocí a mi marido en la iglesia. Es más, yo ni siquiera me quería casar. Yo dije, en mi vida me caso, en mi vida me quedo con mi hijo feliz, le sirvo a Dios, no quiero saber de hombres. Y mira, él llegó, me tocó la puerta de mi casa, él estaba afuera, yo estaba adentro y me dijo, ¿te quieres casar conmigo? Y ya vamos a cumplir 30 años. Entonces, ¿sabes que hay dinámicas de operar celestiales y hay dinámicas de operar terrenales? No sé en qué dinámica vas a vivir tú, si en la terrenal o en la celestial. Es decisión, amor. Tomen la decisión esta mañana
tomemos la decisión. Yo sé que algo va a pasar. Amén. Algo está pasando. Porque Dios me dio todos estos versículos, compartirlos con ustedes. Pero obedezcamos lo que Dios quiere. Dios quiere que oremos de esta manera. Entonces nuestra oración debe decir: Señor, ven tu reino en mi vida, que venga tu reino. Hoy esta mañana decido someterme a ti. Someterme a ti. Y como dice tu palabra, resistir al diablo Y Él huirá de mi vida. Amén. Que se haga tu voluntad, como es en el cielo, también aquí en la tierra. Que a través de mi vida, que yo sea parte de esta iglesia que estás preparando para avanzar tu reino aquí en la tierra, llevando la justicia, tomando decisiones no en mi propia opinión, no siendo sabio en mi propia opinión, sino siempre hablando contigo, viviendo de frente a ti en la luz que tú eres, que te haga revelación a mi vida. Y cada vez que lea la palabra, enséñame a ti, como Job, que le dijo: tú enséñame, yo te preguntaré, tú me enseñas. Enséñame tú, Señor, enséñame la verdad, y enséñame el camino, la vida, y quiero ser obediente. Ayúdame a ser obediente, Señor. Lléname esta mañana Amén. de tu Santo Espíritu. Lléname, Amén. Señor. Límpiame con tu Santo Espíritu. Te pido perdón si he sido desobediente cuando has hablado a mi vida para hacer algo como Jonás y no lo hice. Porque a lo mejor en mi teología no era malo, pero si era malo, la desobediencia es pecado. Y lo único que hizo Jonás fue no ir a Nínive, pero eso ya era pecado. ¿Por qué? Porque no desobedeció a Dios en algo que Dios le dijo que hiciera. Así es. Que yo pueda oír tu voz y puedas, en cada cosa que voy a decidir, siempre consulte contigo, siempre Amén. me meta en esa intimidad contigo y tú me guíes con tu Espíritu Santo. Amados, el Señor lo dijo: no los dejaré solos, enviaré al Consolador, el Espíritu Santo, el cual les enseñará, les corregirá, les instruirá. Tenemos el precioso Espíritu Santo. El Espíritu Santo es eso que te habla tu conciencia y te dice: no lo hagas. Sí, avanza. Entre más relación tú y yo tengamos con el Espíritu Santo, más entendimiento tendremos de cómo Él opera. Y más operaremos bajo esa dimensión del Espíritu y no en nuestros deseos, y no en lo que creemos, y no en lo que pensamos, y no en lo que nos dijo fulanito, fulanita. Es el tiempo de oír la voz de Dios. Dios le dijo a Jonás: vete a Nínive. ¿Y qué hizo Jonás? Se fue a Tarsis. Dios nos va a hablar y Dios te va a hablar. Y si Dios te habla y tú eres obediente, entonces harás prosperar tus caminos y todo lo que hagas te saldrá bien. Pero nos dice: yo te mando que seas valiente y esforzado. O sea, se necesita valentía para tomar decisiones radicales. Se necesita valentía para decir no a lo que no estamos haciendo bien y dar un giro. Se necesita valentía para cerrar puertas a situaciones y acciones que hoy por hoy estamos haciendo que no están bien. Esto es para valientes, yo siempre lo he dicho. Caminar con Dios no es para cobardes. Los cobardes allá se quedan atrás de la montaña, como se quedó el pueblo de Dios temblando cuando vio a Goliat. El pueblo de Dios tiene que ser fuerte y tiene que confrontar sus áreas de pecado para poder verdaderamente gobernar. Porque miren, el pastor lo dijo: David primero mató a osos y mató a leones. Yo cada que pienso en eso, no me puedo imaginar el chamaquito matando a osos y a leones. Pero hoy por hoy, yo veo a mi hija, 21 años, la escuincla, con una tenacidad. Ella hizo todo para irse a Nueva York. O sea, que una chamaquita de 16 años, solita, haya buscado los departamentos, haya hecho... No, a mí me metí con la boca abierta. Pero ¿sabes qué? Eso quiere decir que Dios la va a poner en una posición también en donde ella va a poder gobernar. Pero esa valentía, amor, también... Hay gente mucho más grande que mi hija que tiene miedo de hacer las cosas. Pánico, horror. Oye, la escuincla se fue a Nueva York a buscar, ya tenía las citas de las personas con las que quería ver los departamentos. Ella lo hizo sola, se encerró una semana sin moverse, no tele, no hizo nada más que estar buscando departamentos y aplicaciones para el departamento. Se enfocó. ¿Qué hizo, amor? Y nosotros no la veíamos. Y nos decía: mamá, estoy encerrada. Ni siquiera Yaslin, nada.
Ella encerrada en su visión, en su propósito, en su llamado. Entonces, ¿qué vamos a levantar? Vamos a levantar generaciones fuertes. Yo me impacto porque sí me comentó que hubo un momento en el que estaba sentada en un lugar, eran las 6 de la tarde, y un tipo estaba enfrente de ella haciéndole ruidos. Y yo, mamá, estaba en mi teléfono. Yo estaba en mi teléfono. O sea, ella sabía que en cualquier momento le podía picar 911, 911. Pero dice, mamá, fue una sensación. Entonces, vamos a vivir estas situaciones. Pero mayor es el que está en nosotros. Pero poderoso es Dios para librarnos del mal. Pero el Señor nos va a sostener. Él nos va a sostener con la diestra de su justicia. Tiempo de cerrar puertas al pecado, amados. Se acabó la era del pecado. Se acabó la era del pecado. Se acabó estar consintiendo con el pecadito, el pecadote, la doble vida. Se acabó, amados. Entra en la dimensión de vivir en lo que es justo delante de los ojos de Dios. Y entonces Dios va a añadir y Dios va a crear una atmósfera que genere vida alrededor de ti. Y esa vida se va a ver donde quiera que tú te paras. Amén. 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 Entonces, amado, que finalizamos. Busca el reino de Dios. Sométete a Dios. Toma esa decisión de decir, Señor, venga tu reino, venga tu gobierno, gobierna mi vida. Enséñame y yo voy a obedecer. Amén. Sensibilízame para oír tu voz. Guíame. Obediencia. Que no seas de los que te entra por un oído y te sale por el otro. Y no te queda nada. Que seas de los que recibes en el Espíritu. Se fortalece tu espíritu y te da la capacidad de poder hacer las cosas imposibles posibles a través del autor de la vida. Todo lo podemos hacer. Dejemos nuestra propia teología. Amén. Me encantó eso. Obedezcamos la palabra de Dios. No más teología humana, no más. Entremos a la teología divina, al estándar divino. Y entonces sí vamos a hacer cosas sobrenaturales, porque nuestro Dios va delante de nosotros para sostenernos. Los amamos, amados, los amamos y oramos en el nombre de Jesús para que Dios haga resplandecer su rostro sobre ti, sobre tu familia, sobre tu ciudad, sobre tu estado y sobre tu nación. Que las dimensiones del cielo lleguen al punto a tu corazón. Que este mensaje te renueve y trastorne todo plan del infierno que el enemigo tenía preparado para ti y que tú no estabas teniendo el discernimiento para verlo. Pero hoy profetizamos que tus ojos se abren, que tu entendimiento se alinea, que la justicia de Dios baja tu espíritu para que seas parte de esa iglesia que dice sí y dice amén a las cosas del cielo en el nombre de Jesús. Guárdense a encerrarse, a portarse bien, a desechar lo malo y cultivar lo bueno en el nombre de Jesús. La luz ha llegado a tu vida. Amén. No la deseches, no la deseches. Abrazos a todos. Abrazos, los amamos. Cuídense mucho. Dios con ustedes. ¿Quién contra ustedes? Amén. Bye, familia.